Hola, buenas noches, bueno, buenas tardes, noche ya. Hoy quiero empezar una serie de estudios de corta duración, donde lo que quiero es dar algunos puntos claves para ayudarles a que se interesen más acerca de la lectura del Nuevo Testamento. Y entonces me gustaría hacer algunos resúmenes y también dar algunos datos en cuanto a eh, lo que es los libros del Nuevo Testamento, empezando con los Evangelios. Libro de Mateo. Me gustaría que en estos pocos minutos, voy a ver si no duró mucho, podamos hacer algo con eso. Lo primero que quisiera que viéramos en el libro de Mateo es que el libro de Mateo, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Verdad? El Evangelio de Mateo. Y probablemente Mateo, el nombre como tal, es una forma hebrea abreviada y bueno, y lo que significa la palabra Mateo es dádiva de Jehová o regalo de Jehová. Y también este Mateo tiene algo especial que, hablando del carácter de Mateo, era un judío que también era llamado Leví, que llegó a ser apóstol de Jesucristo y escritor del evangelio que estamos tratando acá, el libro de Mateo. Era hijo de un tal Alfeo y fue recaudador de impuestos antes de llegar a ser uno de los discípulos de Jesús. Eso lo podemos ver aquí en Mateo capítulo 10, versículo 3, donde dice Felipe, hablando acerca de los nombres, dice el versículo aquí, versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles. Estos son primero Simón, va tratando todos ellos, ¿verdad? Hasta que llega y dice aquí Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Así que en este caso lo describen como Mateo el publicano. En realidad, al decir publicano, lo que se está refiriendo es a que recaudaba impuestos para el Imperio Romano, porque el Imperio Romano era el que estaba en ese momento gobernando el mundo conocido, ¿verdad? Y dentro de los judíos estaban sometidos al Imperio Romano. Entonces ellos cobraban impuestos muy severos y estos judíos trabajaban para Roma. Y entonces los judíos lo veían como un malos ojos, les decían traidores, eran unos traidores a la nación porque se mezclaban no solamente con estos tipos, estos romanos, sino que también cobraban los impuestos. Entonces imagínense la fama que pudieron haber agarrado ellos en cuanto a esto, ¿verdad? Era algo terrible. Las escrituras no revelan si Leví también tenía el nombre de Mateo antes de hacerse discípulo de Jesús, pero la cuestión es que por lo menos en otros pasajes, como en Marcos, por ejemplo, Marcos 12:14, dice acá, eh, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Este es la pinta que tenía Mateo, ¿verdad? Este es el puesto que tenía Mateo, así que no era muy querido por los judíos. En realidad aquí lo importante es lo que dice Marcos acerca de Mateo, cuando dice que él tenía este Leví, tenía este puesto al banco de los tributos públicos, pues ganaba bien, ganaba muy bien. Y el asunto es que ya él había oído de Jesús, ya él sabía acerca de lo que Jesús estaba hablando y predicando, porque Jesús ya se había hecho famoso por las predicaciones y por los milagros que había ejecutado. Pero a él le llamó la atención este Jesús y cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús, Jesús le dijo, sígueme. Y miren ustedes que él hizo eso. Lo que hizo fue seguir a Jesús. Es decir, no le importó su puesto, no le importó el qué dirán, no le importó el asunto de su salario, de cómo iba a trabajar, nada de esto. Simplemente él estaba muy interesado y le siguió. Así que esto ya dice mucho acerca de quién es Mateo.
y el carácter que tenía Mateo en cuanto a su determinación de seguir a Jesús. Otra cosa importante dice aquí en el versículo 15 de Marcos 2:15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Entonces, mire qué interesante que Mateo no hizo una cuestión de reunión privada con Jesús para hablar cosas que a él le pudieran haber interesado, sino que también hace una cena, hace una fiesta, invita a Jesús y también todos los que quieran venir. Y había muchos publicanos, así con la misma condición que tenía él. Tenían una condición de pecadores, de gente que ya no tenía, ya no guardaba la ley de Dios y que ya no confiaba en el sistema religioso de ese entonces, gobernado y dirigido por los fariseos y saduceos y otros líderes religiosos, sino que ahora están frente a este Jesús y Jesús no es como los fariseos que dicen, no, yo no me mezclo con ese tipo de gente, no, al contrario, Jesús va, se sienta y habían muchas personas pecadores, cosas que los líderes religiosos de ese entonces no querían mezclarse con ellos. Sin embargo, Jesús sí fue, les predicó y eso impresionó mucho a Mateo porque veía en Jesús lo que no veía en los otros líderes religiosos. Por eso dice aquí en el versículo 14, y levantándose le siguió, estaba muy interesado. Claro, vemos el resultado de esto, ¿no? Que dejándolo todo, le siguió de verdad y le siguió hasta el final, porque tenemos entonces el Evangelio escrito por Mateo. Y todo lo que dice Mateo, ¿para qué escribió el Evangelio Mateo? ¿Cuál fue el propósito de escribir Mateo este Evangelio? Lo importante de esto es lo que pasó con Mateo y cómo hizo Mateo esto. Cómo él llegó a tener esta relación con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Muy bien. Vemos entonces que a pesar del puesto que tenía, a pesar de la reputación que tenía, él no le importó eso. Él solamente oyó a Jesús, quería conocer a Jesús, lo invita y no solamente quiere una reunión privada, sino que invita a todos para que escuchen a Jesús. Ese es el carácter de el que escribe este evangelio de Mateo. Dice que en Lucas lo refiere también, Lucas capítulo 5, vamos a leer ahí, en Lucas capítulo 5, versículo 27, mire lo que dice. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, que es el mismo Mateo, sentado en los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y mire lo que dice el 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y refiere lo mismo. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Lo mismo, pero Lucas lo amplía mejor y dice aquí el versículo 30, mire lo que dice. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Esto es importante. Estas personas no querían nada con ellos, ¿verdad? Pero ven a un líder que es Jesús, a alguien que le llaman maestro, que le llaman rabí, y él sí lo hace. Y tiene una respuesta contundente Jesús en el versículo 31 cuando dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien, hermanos, vamos a dejarlo ahí, pero me gustaría que esto les ayudara
a conocer un poco acerca de que escribió la carta, según el Evangelio, según Mateo, qué carácter tenía este hombre, ¿no? Un carácter decidido a seguir al maestro porque le convenció. Y no solamente dejarse la información para él, sino que la compartió con sus colegas, con sus compañeros. Ese es el carácter. Y por eso es que es importante leer Mateo, para poder nosotros entonces ir viendo cómo es que su carácter va siendo plasmado en ese libro de Mateo. Vamos a ver después acerca de a quién él escribió Mateo y en qué nos puede ayudar esos escritos a nosotros, como les ayudó a quienes les escribió, a los destinatarios. Nos vemos hasta la próxima y así Dios lo permite.